Hola a todos y todas, este es el Conde Alex y Alex soy yo. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema del que seguro que poco habéis oído comentar. Y no es otro que cómo escribir escenas de lucha. ¡Vamos allá! A lo largo de todos los vídeos de este canal hemos hablado sobre diferentes aspectos de la novela, cómo crear la trama, los personajes, cómo realizar giros, cómo empezar una novela, cómo terminarla, cómo matar personajes, pero nunca hemos hablado de cómo escribir escenas de peleas y de lucha. Por tanto, creo que ha llegado el momento apropiado para hablar de este momento y pues vamos a adentrarnos en ese tema. Es cierto, ¿no?, que lo más probable es posible, ¿no?, que te hayas enfrentado a esta situación, a tener que crear tu escena de lucha y no sepas cómo hacerlo, porque se genera un ambiente totalmente diferente al de una escena normal y corriente. Por tanto, mi primer consejo para poder escribir estas escenas con total normalidad y éxito es que primero leas escenas de lucha, o sea, cojas libros, novelas que contengan este tipo de contenido, de escenas de lucha y te empapes sobre cómo son, qué tipo de diálogos se utilizan, cómo se genera la escena, qué tipo de verbos se utilizan, cómo lo distribuye el autor. No sé si la acción va rápida, en algún momento decae. En definitiva, es ver varios ejemplos para luego, pues, de ahí aprender de cómo hacerlo tú mismo. Este consejo sirve para todo, realmente para escenas de lucha, pero también sirve para cualquier otra cosa que quieras hacer. Obviamente, para escribir una novela, pues tienes que leer antes muchas novelas, ¿no? No puedes empezar a escribir una novela sin haber leído antes alguna. Pues esto es lo mismo. Ahora bien, ya tenemos en mente esa escena de lucha y de pelea que queremos escribir y ya hemos leído unas cuantas y nos hemos empapado un poco del tipo de escenas que son, ¿no? Pues lo primero en lo que debemos pensar es en el espacio. Aprovecha el espacio, me refiero al lugar donde se va a realizar esta escena de lucha, porque es fundamental. La ambientación en este tipo de escenas es fundamental. No es lo mismo que lo escribas o lo coloques en el interior de una casa o en una calle solitaria que a que lo hagas en lo alto de un rascacielos, por ejemplo, que pues suma la tensión de que estos personajes de que están peleando o enfrascados en esta lucha pues puedan caerse y morir. Por tanto, la buena elección del escenario puede ser muy importante, puede ser vital para que esta escena de luchas cobre mayor tensión, mayor viveza que si no lo haces, que si simplemente eliges un espacio con desgana que no aporta nada a esta escena. Bueno, y al igual que te digo que utilices el espacio de manera adecuada, también te digo que utilices los objetos que nos proporcionan este espacio, este lugar, este escenario. Pues por ejemplo, en la típica pelea de bar, que sabéis que siempre se suele utilizar con la silla, golpeando al otro con las sillas, o una botella, se la revienta en la cabeza, pues en tu escenario que has elegido, puedes elegir una piedra que golpea a otro y al final acaba siendo fundamental. A lo mejor se encuentra una pistola o una cuerda o no sé, lo que tenga ese escenario que sea verosímil, ¿no? Porque no vas a colocar algo que, por ejemplo, una piedra sería difícil que se encontrase en lo alto de un rascacielos, ¿no? Pero que fuese verosímil, o sea, algo que fuese verosímil con el escenario y tuviese una cierta importancia, una cierta relevancia para dar más profundidad a esta escena de lucha y de pelea. También puedes aprovechar para utilizar la herramienta del arma de Chekhov, que es lo que comenté en un vídeo muy al principio del canal, de enfatizar, nombrar un objeto al principio de la historia que más tarde vas a utilizar y va a ser importante. Y pues mira, mejor ocasión que esta de que ese objeto que nombraste al principio vaya a ser muy importante en esta escena de lucha, que va a ser también importante en tu propia historia. Pues, como por ejemplo, pues esa piedra o esa pistola que se cayó, se quedó abandonada, olvidada.
No sé, eso ya lo dejo a vuestra creatividad. Y ahora que tenemos ya el escenario y los objetos que van a rodear, a cubrir este escenario, es la hora de pensar en los personajes que van a participar en esta pelea. Porque esto va a ser muy importante por el tipo de personajes que van a ser, los caracteres que tienen. Pues, por ejemplo, si eliges personajes o hay un personaje que es muy cobarde, pues no va a querer enfrentarse al rival, ¿no? Al rival que le toque. Tal vez huirá y dejará de lado a algún aliado suyo y lo dejará a merced de los enemigos. Si es alguien muy ruin, pues utilizará tácticas rastreras para vencer a sus enemigos. O incluso a algún amigo suyo lo pondrá de escudo para que se lleve pues la peor parte, ¿no? O si es alguien muy valiente, pues querrá enfrentarse contra todos él solo. O irá en la avanzada, ¿no? En la vanguardia. Y bueno, el número de personajes también es muy importante porque a pesar de que sea una batalla campal de a lo mejor, no sé, 12, 6 contra 6, pues, ¿no? Es muy importante que centres la atención de los acontecimientos en 2 o 3 personajes, porque si no, corres el riesgo de que sea un mezclote de acciones de personajes que va a ser muy lioso, incluso para ti, para escribirlo, y para el lector, para seguir la escena, porque va a tener que imaginarse un montón de cosas y acordarse de dónde está cada situación. Recordad que no es lo mismo con una película, porque una película sí que lo estás viendo todo. Y por eso es mejor que aunque la batalla, la pelea sea de muchos personajes, que centres la acción principal en 2 o 3. Aunque luego menciones algunas así de fondo de los demás, pues para dar un poco más de amplitud a la escena, bien, pero por lo menos que los sucesos principales estén pues enfocados en solo esos 2 o 3 personajes. Y tras saber todo esto, ya tener ya el escenario, los objetos y tener definidos los personajes, cuántos van a ser y qué tipo de personajes van a participar, vamos a hablar del ritmo de esta pelea que vas a escribir. Y es que el ritmo es fundamental, más que todo lo que he dicho anteriormente, para que esta pelea pues pueda llevarse con éxito, esta escena pueda escribirse con éxito. Es muy importante que el ritmo sea acelerado, a no ser que sea una pelea con reglas tipo karate, ¿no? Que sí que tiene sus reglas y sus pausas y no van tan a muerte, sino son uno contra otro y tienen sus tiempos. A no ser que sea algo así, si es un tipo pelea callejera o un enfrentamiento entre los ejércitos en una batalla medieval, pues a no ser que sea eso, el ritmo debe ser trepidante. Y para conseguir un ritmo trepidante debes escribir con frases cortas, que es lo que acelera la acción. Pero si siempre tienes el mismo tono con las frases cortas, pues se verá un ritmo monótono que al final pues le parecerá repetitivo al lector. Por tanto, es aconsejable combinarlo con frases más largas que nos aporten detalles sobre esta pelea. Y pues así tener una combinación entre ambas cosas para que el ritmo resulte dinámico a la hora de leer, a la hora de que el lector lo lea, ¿no? Y si añades diálogos, que no sean demasiado largos, porque no queda creíble que estén soltándose parrafadas cuando se supone que están peleándose o en mitad del fragor de una batalla. Que a veces me ha pasado esa sensación de que leo una novela en la que están en una situación de alta tensión en una batalla y se supone que están peleando a lo mejor con espadas y están soltándose unas parrafadas que digo, se supone que me tengo que creer que están chocando las espadas, intentando clavarse la punta de la espada en el corazón del otro, soltándose unas parrafadas así mientras estás haciendo el esfuerzo físico y jadeando. O sea, no queda bien. O sea, que incluso, como acabo de decir, mira, incluso si haces que la frase se quede entrecortada, como que le cuesta seguir hablando por el esfuerzo, y la continúas después o la dejas inacabada, incluso aún dará más veracidad y más sensación de que realmente están peleando a muerte. Y tras esto, las palabras que vayas a utilizar, el vocabulario con el que vayas a narrar esta escena de lucha, es también muy importante para generar esta tensión y que el ritmo avance. Los verbos generan rapidez, movimiento, al contrario que mientras que los adjetivos la frenan. Por tanto, utilízalo de forma adecuada para
realizar una cosa o la otra. Si quieres frenarla un poco, pues empieza a utilizar adjetivos, y si quieres que la tensión avance y no decaiga, pues utiliza verbos. La sonoridad de estas palabras va a ser muy importante a la hora de que esta escena de lucha quede completa. Con todo lo anterior que hemos dicho, pues sumado a esto, pues que se sienta todavía más real y más profunda. Un gran consejo que puedes utilizar para ver si el vocabulario está bien empleado es leer tu escena de lucha en voz alta. Y con esto verás si realmente cobra fuerza, tiene fuerza o no, si genera tensión, rapidez, o al contrario, parece que has ralentizado mucho la acción y parece pues que como que el tiempo se detiene demasiado. Así que recomiendo que hagas esto mientras lo estás escribiendo, cuando tengas escrito, y pues tú misma vas modificando estos aspectos pues según el momento. Otro detalle muy importante de esta escena de lucha para generar tensión es crear algo una consecuencia que se puede producir si esta escena de lucha se lleva a tal punto. Si sale mal, pues tal vez el protagonista o algún alegado del protagonista puede morir, o puede perder a lo mejor un brazo, o puede quedar en coma. Algo que haga que realmente esta escena de lucha pueda tener consecuencias, incluso llegue a tenerlas. Y así el lector pues sentirá que esta pelea importa y que realmente puede marcar algo en la novela y no sea una pelea sin más, una escena de acción y lucha sin más, como muchas películas que tienen muchas escenas de acción por tener, o sea, acción por acción, como se suele llamar, y en las que realmente no influye nada, no tiene una gran repercusión en el resto de la película. Pues esto es lo mismo. Intenta que pueda parecer que tenga una gran repercusión, y si al final tiene esa repercusión que te ha generado esa consecuencia en alguno de los personajes, pues mejor que mejor, porque así conseguirás que esa escena de lucha, de peleas, se vuelva memorable. El motivo de por qué se produce esta escena de lucha o de peleas, pues también es fundamental. ¿Por qué se ha iniciado esta pelea? Pues, ¿qué es lo que quieren conseguir un bando u otro? ¿Por qué tienen animadversión el uno contra el otro? ¿Tienen intereses enfrentados? ¿Se enfrentan simplemente porque se odian por su pasado? A lo mejor son bandos contrarios de un barrio complicado. Se pelean porque uno ha hecho una afrenta a otro y se llevan a todo su círculo. Son los buenos y los malos en una historia de fantasía épica medieval, no sé, lo que sea, lo que se os ocurra, pero el motivo debe estar muy bien pensado para que no quede una escena de lucha sin más, sin un tipo de objetivo ni finalidad, y pues que ver si realmente al final se consigue o no. Y por último, solo me queda decir que sería interesante que planificaseis, antes de poneros a escribir, planificaseis esta escena de lucha. Podéis serviros de dibujos, a lo mejor incluso muñecos o mapas, y donde podéis crear el escenario, dibujarlo y ir colocando los personajes, pues los movimientos. Este personaje va a estar aquí, se va a enfrentar con este, y luego va a ir hacia allá o va a caer por aquí, o pues quedará oculto durante un tiempo. Eso os ayudará a visualizarlo, a visualizar la escena, y luego será mucho más fácil a la hora de escribirlo. Podéis escribirlo, o sea, mientras lo vais visualizando y lo vais planificando, lo vais escribiendo de manera sencilla, en pequeños guiones, pues tal hace tal, después el otro hace tal, y poco a poco lo vais plasmando, ¿no? La vais creando. Es que si os ponéis a escribirla directamente así, sin más, es muy posible que salga un desastre, o que sea un mezclote, o que se os olvide algún personaje, o que no os acordéis de dónde estaba tal personaje y lo coloquéis en otro sitio diferente sin que se haya contado que haya llegado allí. Así que lo que yo os aconsejo, mi consejo final en este vídeo, es que primero lo planifiquéis, y después ya, cuando tengáis ya un esquema de esta escena de lucha, pues os pongáis a escribirlo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy sobre cómo escribir una escena de lucha y de pelea.
Espero que os haya gustado y que os haya servido. Bueno, que considero que era un material un tanto diferente y más original, que creo que os puede servir, y espero que así sea. Y como siempre os digo, cualquier cosa dejadla en los comentarios, que lo responderé sin ningún problema, y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.